Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucha satisfacción tener con nosotros hoy a un habitual de este programa. Se trata del licenciado Luis de León, que es el máximo dirigente del movimiento Fuerza Bochista. Con él vamos a dialogar a todo lo largo de este programa. Saludos, don Luis. La primera pregunta va dirigida a una inquietud que siempre he tenido con la fuerza bochista. ¿A qué se debe el lento crecimiento cuantitativo de su organización, que en ninguna de las encuestas aparecen sus números? Y no sé si yo puedo visualizar o recordar si alguna vez usted ha dicho, si ha realizado encuestas, los porcentajes de adherencia de Fuerza Bochista. Sí. Adelante. Bueno, primeramente, don Mario, hay que decir que viva la patria, que viva Dios, que viva nuestra soberanía nacional. Nos honra y nos complace siempre el estar acá con su público de vertientes de opinión y saber que con usted estamos orientados en la dirección de comunicar bien, porque eso es lo que es usted, un comunicador de una historia grande y que ha sido ejemplo para muchos estudiantes y profesionales de todo el país. Muchas gracias. Paso inmediatamente a contestar su pregunta. Bueno, la Fuerza Bochista del PLD está conmemorando este año el 25 años de fundación, al mismo tiempo que el PLD está conmemorando el 50 años de su fundación, como ya lo hemos dicho en varias oportunidades. El PLD fue fundado un 15 de diciembre del año 1973, cumple este año 50 años. Y en ella me inicié yo como fundador del PLD, cuando vine del histórico Montecristi de Manuel Aurelio Tavares Justo. Vine aquí a la capital de la República en la delegación que vino de Montecristi y participó de la fundación del PLD. Y en el PLD fundamos el 16 de agosto del año 1998 la Fuerza Bochista en Capotillo, Loma de Cabrera, allá en el monumento donde se rinde homenaje a los héroes de la restauración de la República y donde se inició el 16 de agosto del año 1963 la guerra restauradora. La Fuerza Bochista se define como una organización de carácter doctrinario que procura la unidad, el equilibrio, la ética, la moral y la defensa de los principios democráticos, a tono con los ejemplos que nos dio y que nos dejó como legado nuestro líder histórico y auténtico padre de la democracia dominicana, el profesor Juan Bosch. Hemos sido una fuerza de carácter cualitativa. La propuesta del aspecto cuantitativo, hay una gran generalidad. Lo que pasa es que estas son estructuras que son estructuras de valores en las provincias y en los municipios que no han procurado una participación electoral desde el punto de vista generalizado o populista. Sin embargo, es necesario comunicar que sí, que las encuestas que hace nuestro partido y en algunas encuestas que han hecho determinadas instituciones de carácter investigadoras,
sale la fuerza bochista. Nosotros, la fuerza bochista, es una fuerza que está dentro del PLD. Quizás, a lo mejor esa parte cuantitativa, usted no se alcanza a ver porque no está desligada, porque los números o la estadística respecto a la adherencia o a la receptividad o a la simpatía que tiene la fuerza bochista, muchas veces la ven desde el punto de vista electoral. Bueno, nosotros, la única aspiración que nosotros hemos utilizado a la fuerza bochista como estandarte fue ahora en el año 2022, cuando se celebró en el PLD la consulta interna para escoger al candidato a la presidencia de la República. Yo fui aspirante a la presidencia de la República en el PLD. Ahí se vio la popularidad y la aceptación que tenía la fuerza bochista, porque lo hicimos desde el estandarte de fuerza bochista. Y desde fuerza bochista fuimos nosotros los que planteamos en todo el país la necesidad de la unidad y de la alianza de lo que nosotros denominamos las fuerzas bochistas, es decir, el PLD y la Fuerza del Pueblo, porque son dos organizaciones que tienen como líder al profesor Juan Bosch. Indudablemente que como una filial del Partido de la Liberación Dominicana, usted ha tenido, yo diría que la habilidad para darle un carácter ideológico, aparte de la membresía, tanto del movimiento en sí como del Partido Morado. Ahora bien, ¿cuál es la opinión suya y de su organización política acerca de que varios exfuncionarios y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana están sometidos a procesos judiciales imputados de corrupción administrativa mientras ejercieron sus gestiones? Nosotros hemos reiterado en numerosas ocasiones que el PLD es un partido como organización que no promueve la corrupción. Nació precisamente el PLD al separarse del PRD y fundarse enarbolando la bandera de la anticorrupción. Que hayan funcionarios que hayan participado en actos de corrupción, bueno, eso tendrá que demostrarse ante la justicia, ellos tendrán que defenderse. Y si lo hicieron, no lo hicieron a nombre del PLD, lo hacen a título personal. Y cada cual, como dice la ley, debe cargar con su culpa. Naturalmente, que siempre hemos dicho que la política de la lucha contra la corrupción debe respetarse, llevarse respetando el debido proceso de ley, la dignidad humana, los derechos humanos, que no se puede hacer como una acción de persecución política y que en consecuencia estamos de acuerdo con que se persiga la corrupción, pero en el marco de respeto al Estado de Derecho. Y creemos que esas personas que han participado en actos de corrupción no pueden ser bochistas, no pueden ser PLDistas, no pueden identificarse en nombre de nuestra organización, porque desde el punto de vista estatutario, la organización no ordena ni orienta a nadie que en el desempeño de las posiciones de Estado ocurra en actos anticorrupción. Naturalmente, la corrupción hay que combatirla desde todos los lados, porque el mismo gobierno PRM tiene más de 16 expedientes de corrupción, solo han sido separados los funcionarios de su puesto, pero no han sido sometidos a los tribunales del país. Independientemente de que nosotros estamos de acuerdo con que la corrupción hay que combatirla con los de ayer, con los de hoy y con los que pudieran venir. Pero la fortaleza moral para combatir la corrupción está en el que la combate, es no permitir que los suyos
cometan actos de corrupción. De acuerdo a sus declaraciones, el movimiento Fuerza Boquista está subrogado al Partido de la Liberación Dominicana. Por ende, estamos seguros de que usted se adhiere a la campaña presidencial que realiza como candidato PLDista Abel Martínez. Pero sin embargo, en las encuestas de firmas reputadas aparece en un lejano tercer lugar, que son superados sus números tanto por el presidente Luis Abinader como el máximo líder de Fuerza del Pueblo, el expresidente Leonel Fernández. ¿Usted tiene esperanzas de que Abel Martínez pueda rebasar esos números negativos que arrojan las encuestas y quizás poder lograr acceder a la primera magistratura del Estado? El compañero candidato presidencial, Abel Martínez, y seguro presidente de la República, está recibiendo en todo el país un gran respaldo. Usted sabe que el Partido de la Liberación Dominicana es una organización que tiene toda una estructura nacional y que la obra de gobierno del PLD, realizada por el presidente Danilo Medina en el PLD y por el presidente Leonel Fernández en el PLD, es una obra que en estos momentos el pueblo, al ver que las expectativas del actual gobierno del presidente Luis Abinader se han caído, el pueblo levanta y decía que vivía mejor que antes. El pueblo dice ahora, esto no lo aguanta nadie, la situación económica, el alto costo de la vida, los apagones, el alza de la factura eléctrica, todas las situaciones, la escasez del agua, el estado de inseguridad ciudadana, es decir, la incertidumbre social que hay en la República Dominicana, han hecho que se levante la bandera del PLDismo, de la dignidad. Y usted sabe que el PLD tiene un acuerdo ahora tripartito entre la Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRD, lo que se conoce como la Alianza Opositora Rescate RD, con lo cual hace todavía más factible las potencialidades de ganancia de nuestro candidato a la presidencia de la República, el compañero Abel Martínez. Usted habla de esa alianza entre la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano, cuyos dirigentes han hecho críticas severas, acerbas, extremosas al gobierno del presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. Sin embargo, las críticas suyas a esta gestión han sido más moderadas, más analíticas que pasionales, lo cual es diferente a lo que ha ocurrido con los citados cuestionadores de esta gestión. La pregunta es, ¿usted está en desacuerdo con la severidad de esas críticas? Bueno, usted sabe que nosotros, como políticos, nunca hemos sido una gente que hace críticas que no se correspondan con la objetividad y en el marco del respeto y en el marco de la valoración y de reconocimiento. Siempre hemos sido así. Hemos tenido una posición política cientista, social, y creemos en la oposición, en la posición responsable, firme, pero en el marco, ¿verdad?, de la realidad misma, del respeto a la realidad. No utilizar la severidad como politiquería o la severidad como un discurso para desconocerlo todo o para actuar de forma que se pueda afectar la democracia misma. Ahora mismo en el país vive una situación muy difícil con lo que es la problemática, primero de la situación social dominicana, que muchas veces llega
a que sectores radicales o sectores, determinados sectores enemigos de la democracia quieran atentar con el actual Estado de Derecho. Eso nunca lo hemos respaldado. Pero de igual manera aquí está la situación del tema del desafío que tiene a la República Dominicana la comunidad internacional, Estados Unidos, Francia y Canadá, que frente al derrumbe de Haití, un Estado inviable, frente al estado de violencia, de confrontaciones de pandillos, de guerra civil interna o a la hambruna que tiene el país, Haití, todo esto hace que tengamos que ser prudentes y respetuosos del actual estado de cosas y de la gobernabilidad. No quiere decir que usted no sea crítico en el discurso, en los planteamientos. Nosotros siempre, quien les habla, ha sido un político crítico en los mismos gobiernos del PLD y crítico en los gobiernos del expresidente Balaguer y del expresidente Hipólito Mejía, pero nunca hemos sido exagerados con un discurso pasional que raye en lo indecible y que se vea como un estado populista o como una acción personal, individual. No, la política es una ciencia. Y en el marco de la ciencia como tal, los discursos tenemos que saberlo dirigir siempre, evitando que el país se pueda su gobernabilidad confrontarse y crearse una crisis interna o generarse, como quiere Estados Unidos, Francia y Canadá, una guerra civil entre Haití y República Dominicana. Lo que hemos estado planteando, lo que se plantea es, y lo ha defendido el presidente Luis Abinader en la comunidad internacional, que la República Dominicana no hay solución para el problema haitiano y que la República Dominicana tiene que defender su soberanía, que la República Dominicana no tiene espacio para permitir que se viole flagrantemente la ley de migración y que se permita entrar acá libremente a todos los haitianos. Hemos observado que precisamente el presidente Luis Abinader ha cerrado la frontera, cerró en esta misma semana, por la acción primero del gobierno de Estado de Haití, o en primer lugar, por la tosudez de esos sectores que se llaman privados, que han generado un canal del masacre, desviando agua dominicana, canal dominicano, o bueno, desde los tratados de 1929 se ha dicho que ningún país puede alterar el curso del canal. Haití lo ha alterado y nosotros denunciamos que esa alteración, aunque se habla de sectores privados, son sectores internacionales los que han generado la crisis haitiana y los que buscan una confrontación de República Dominicana con Haití. Nosotros creemos que hay que mantener la posición de valentía, de coraje, de defensa de la Constitución, de defensa de la soberanía del país, de prudencia frente a esta crisis haitiana, pero la República Dominicana no se puede dejar presionar al grado de violar sus leyes, al grado de permitir que la República Dominicana sea un instrumento de estos sectores burdos que hay en Haití, que son sectores oligarcas, enemigos de la tranquilidad y de la paz, no solo de la República Dominicana, del pueblo haitiano, que lo tiene sometido a un estado de hambre, a un estado de confrontación increíble, inaudito, porque es como si el pobre pueblo de Haití no cuente para ellos. Así quieren ellos pescar en río revuelto y en medio de esta crisis, con ese mandato de esa comunidad internacional, echar a pelear a República Dominicana con Haití. Nosotros no permitiremos eso y estaremos en una posición de vanguardia, de valentía, de coraje, porque somos los hijos de Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella, Gregorio Luperón, entre otros. Cuando uno pronuncia movimiento
fuerza bochista, automáticamente llega a nuestro cerebro, a nuestra mente, el hecho de que en su esencia usted y esa organización se adscriben de manera ortodoxa, completa, a la ideología sustentada por el profesor Juan Bosch. Le pregunto al licenciado Luis de León, máximo titular de la Fuerza Bochista, ¿ocurre eso también, esa adherencia ideológica en el Partido de la Liberación Dominicana de hoy? Bueno, usted sabe que el PLD no todos son bochistas. Debieran serlo. Hay gente que en el desempeño de la misma gobernanza no se ha comportado como bochista. No lo son como tales. Y hay gente que de determinados sectores de derecha han entrado al PLD, entonces no ponen en marcha el legado de Juan Bosch. Nosotros creemos que para gobernar a la República Dominicana hay que aplicar el bochismo. Nosotros creemos que dentro del PLD se necesita levantar la bandera del bochismo como una propuesta programática que proponemos al presidente, le hemos propuesto al presidente Abel Martínez o al candidato presidencial Abel Martínez. No hay ninguna otra alternativa en el PLD y me atrevo a decir en la Fuerza del Pueblo y en el PRD una nueva gobernanza que no sea enarbolar, poner en marcha el legado del profesor Juan Bosch. El PLD, desde el poder, obviamente, hay gente que ha entrado a él, pero no gente que no cree en su discurso, en su historia. Pero bueno, usted sabe cómo es la situación de la política, de gente que se adscriben a un partido, pero no creen en el líder doctrinario, en el mentor y guía, en el fundador, en el baluarte de la dignidad, de la honestidad, en el defensor de la libertad de expresión, de la democracia, de la convivencia humana, el profesor Juan Bosch. El PLD, don Mario Emilio Pérez, está también pendiente de un proceso crítico y autocrítico, porque el PLD es un partido de centro izquierda, el PLD es un partido progresista, el PLD no puede ser ni puede convertirse en un partido para administrar los intereses de los millonarios, de la oligarquía o de sectores extranjeros, porque el PLD surgió como un partido nacionalista de liberación nacional, un partido que representa a los pobres, a las grandes mayorías, un partido para la modernización, para el progreso, para la familia, para la unidad. De manera que desde Fuerza Bochista, nosotros planteamos, quien les habla, que aspiró a secretario general del PLD y a presidente del PLD y a presidente de la República, quien habla, nosotros hemos planteado en varios escenarios que tendremos que ir a una etapa, a una cumbre social, porque los pueblos han despertado. Y los pueblos, usted ve cómo anda la política en estos tiempos, que la política es manejada por el dinero y la política vuelta como negocio. Pero la política deben dirigir a los políticos que tengan carrera, que tengan compromiso con la sociedad, con las comunidades, con los pobres. La política es una carrera para sacrificarse, para amar a los demás. No puede ser una carrera para ponerlo al servicio de determinados sectores económicos que no quieren el bienestar del pueblo dominicano. Y de cara en el marco de esta tercera, o mejor dicho, de este frente opositor o de esta alianza opositora, Rescate RD, nosotros planteamos que esa alianza, su contenido debe descansar fundamentado en el pensamiento histórico del profesor Juan Bosch
en el pensamiento y el liderazgo popular del doctor José Francisco Peña Gómez, porque la República Dominicana de estos tiempos demanda de unidad y demanda de que de manera autocrítica la gobernabilidad que se dé en el futuro inmediato sea reencontrándose con el verdadero liderazgo que se ha entregado al pueblo, como fue el caso del maestro y del discípulo, Juan Bosch y Peña Gómez, o de dos líderes carismáticos, muy humanos, desprendidos, entregados, trabajadores, dos líderes de la comunidad también internacional, porque ellos vivieron, también tuvieron un liderazgo en el mundo entero. Y esta alianza opositora, nosotros planteamos, desde el punto de vista de ese razonamiento que le hice anteriormente, que debe ir precisamente a un espacio crítico de la República Dominicana. No puede ser una alianza de conveniencia o una alianza para ir al poder por ir al poder o una alianza para aparecer los titulares de los periódicos, de los noticieros. Debe ser una alianza de auténtico contenido social, contenido humano, contenido político, contenido crítico y autocrítico, contenido de anticorrupción. Y en ese sentido, esa alianza es el resultado de la voluntad del pueblo dominicano. Debo decirle, y ya lo hemos dicho en este programa, que la unidad y la alianza del PLD es el resultado de la propuesta de la fuerza bochista, no de los actores que concretizaron la fuerza bochista. Esos actores no estaban en la unidad ni en la alianza. Ahora nosotros planteamos eso, que la única manera de volver al poder y de producir una alternabilidad en la dirección del Estado dominicano es si nos unimos, nos reencontramos, un reencuentro crítico y autocrítico para una nueva gobernabilidad, para una gobernabilidad revolucionaria, social, desprendida de esas ambiciones de carácter económica, financiera, política, desprendida de esos compromisos con sectores financieros extranjeros, porque también con todo eso se afecta la identidad dominicana y con eso se está llamando, muchas veces se llama la injerencia extranjera. Y tenemos que, pensando y repensando a Juan Bosch y a Peña Gómez, tenemos que hacer una gobernanza autocrítica, de anticorrupción, de gran inversión social, una gobernanza de una educación horizontal de calidad para la grande mayoría, de una gobernanza de la tan anhelada salud primaria que necesita toda la República Dominicana, para con todo eso dar el salto hacia el desarrollo y no quedarnos siempre merodeando en el subdesarrollo entre la pobreza, y desde la pobreza pensar en el autorismo, en la dictadura, y no pensar que tenemos que avanzar, ir hacia la democracia. Bien, vamos a hacer una breve pausa, no sin antes recordarles que este programa se transmite domingos de 9 a 10 de la noche a través de la frecuencia 6, tanto de Altiz como de Claro. Y si usted no puede ver y escuchar las siempre interesantes declaraciones de Luis de León, pues accede a YouTube, escribe Vertiente de Opinión y ahí de forma indefinida puede usted nutrirse ideológicamente de este diestro comunicador. Volvemos. Bien, continuamos este interesante diálogo con el licenciado Luis de León, un diestro comunicador y educador y máximo dirigente del movimiento Fuerza Bochista. Luis, como ya la Junta Central Electoral parece que ante la imposibilidad
porque no tiene los medios coercitivos para frenar lo que han llamado ellos, los dirigentes de la Junta Central Electoral, pre-campaña, pues ya veremos lo que realmente está ocurriendo en el país, que es campaña electoral, porque uno ve vallas y ve las declaraciones, como en tu caso, y otros líderes de partidos oposicionistas o adheridos a la gestión reeleccionista o de repostulación del presidente Luis Abinader, aspiras a alguna posición electiva para los comicios del año próximo. Bueno, don Mario Emilio Pérez, usted sabe que nosotros no estamos en disposición de aspirar en lo inmediato a ninguna posición. Observando el panorama político y cómo se hace la inserción en estos tiempos en la política para aspirar a una candidatura a diputado, a senador o a alcalde. Usted sabe que el profesor Juan Bosch nos enseñó a nosotros que a uno había que aspirarlo, que uno no podía lanzarse a aspirar. Quien les habla fue candidato a la presidencia de la República y del partido, ya los partidos no hacen y dicen, vamos a escoger a fulano y a fulano a tal cargo por las condiciones que tienen, ¿no? Lo que dejan es que cada cual se tire y quiera lo que quiera aspirar. Y yo creo en la política de servicio, en la política social, porque quien les habla no va a la política ni a enriquecerse, ni a buscar enriquecer a ningún sector económico ni social. Va a la política a servir, lo que nos enseñó el profesor Juan Bosch. Por eso esa frase histórica de la cual dicen que fue un papelito, un papel, una frase que encontró en un parque en Costa Rica, que decía, quien no vive para servir, no sirve para vivir. O como él acuñó, o él le dio al PLD su lema, el lema de servir al partido para servir al pueblo. Juan Bosch todo lo que hizo fue servir a la humanidad, al pueblo y a la sociedad. Ya yo les dije, creo que en un programa de esto, que el profesor Juan Bosch, inclusive su casa se la hizo el pueblo, una cooperación. Yo iba con él a las iglesias católicas, a misa de compañeros que morían por tal o cual situación, y íbamos al novenario, y él, estando yo sentado a su lado, muchas veces me pedía, búscate 25 o 50 pesos para yo dar una limosna o 100 pesos. Era un hombre que no tenía una adherencia por el dinero. De manera particular, nosotros aspiramos, ¿cómo no? Aspiramos a servir al país, porque al país se le sirve desde esas posiciones. Pero no voy a aspirar a ese país haciendo acopio de riqueza, generando deuda ni cosas. Eso debe ser una voluntad del partido y muchas veces debe ser una voluntad social. Yo aspiré en el partido a los cargos que le dije de secretario general en el 9º Congreso, a la misma presidencia del partido, y aspiré a la presidencia de la República desde la consulta interna. Bueno, pero era con una visión de cohesión, de consenso, de buscar un consenso para la participación. Pero no era una tabla de que si yo no voy, que entre el mar. Yo, naturalmente, uno aspira a ser aspirado por todo el pueblo y la sociedad en cualquier aspiración que uno tenga. Pero lo que le estoy diciendo es que no me he visto animado a aspirar cuando particularmente uno no alcanza a ver las reglas del juego claras, porque en esto es un problema más de dinero, más que de carrera, más que de capacidad, más que de ética, más que de moral, más que de humanismo, más que de un trabajo social. Es una aspiración individual, porque estamos asistiendo en estos momentos al reinado de los individualismos. Ahora sí es verdad que los egoísmos y el individualismo están en marcha
no solo aquí en el país, en todas partes del mundo. De manera que yo he abrazado la política pensando en Juan Pablo Duarte, porque yo soy miembro del Instituto Duartiano, he sido seguidor siempre de Juan Pablo Duarte. En toda mi carrera educativa he promovido los valores cívicos, el patriotismo. Es más, a dos de mis hijos grandes, yo le puse a uno Patricio, que es un actor, escritor, músico, educador, y a otra le puse Patricia, que es una médico, especialista, en fin. Le puse a Patricio y Patricia por Juan Pablo Duarte. Y eso es lo que soy yo, modestia aparte, patriota, defensor del pueblo, de la patria, un seguidor de Dios también, un hombre de Dios, entregado a esa causa. Pero no me someto a la causa de esas aspiraciones particulares, de esas luchas y de esas competencias, al margen de las condiciones que uno pueda tener. Este programa se está grabando el día 14, jueves, cuando se estaba negociando entre los gobiernos dominicanos y haitianos la posibilidad de un acuerdo en relación con la construcción del canal que aprovecha uno de los afluentes del río Masacre para irrigar parte del territorio haitiano, lo cual ha sido, como es natural, de acuerdo a tratados que antecedieron a esta situación por parte del gobierno dominicano. Así es que cuando este programa sea transmitido el domingo a las 9 de la noche, pues ya habrá alguna mejoría o quizás actitud conflictiva, beligerante de ambas naciones. Esperamos, como pacifistas, aunque como amantes de nuestra patria querida, que las cosas discurran de la manera de mayor accesibilidad a la paz. Bueno, el gobierno dominicano, como es natural, ha sido reiterativo en cuanto a adscribirse a la honestidad. Claro que ya en la campaña se ve como hay una gran cantidad de exfuncionarios de gobierno, los dos gobiernos del presidente Danilo Medina, tiene esa reiteración en cuanto a la honestidad, la integridad y el manejo, ¿verdad?, moralizador de los fondos del Estado, pues entonces es seguro que habrá juicios a esas personas que están siendo imputadas de hechos delictivos. Ahora bien, Luis, ¿tú crees que la reelección del presidente Luis Abinader, que claro, reelección si al repostularse resulta vencedor en el torneo comicial del año próximo, ¿tú crees, tú le ves posibilidades? Porque si eres un hombre objetivo y no eres un hombre subjetivo que se encampana como muchos dirigentes políticos, tienes que saber que las encuestas lo colocan con mucha ventaja sobre su más cercano adversario, que es el expresidente Leonel Fernández, que lidera un partido que no es precisamente el PLDista. Bueno, una aclaración, ¿no? Una comunicación necesaria, don Mario Emilio Pérez. A esta hora que se graba el programa, ya el presidente Luis Abinader fue al kilómetro
fue a la compañía 16 de agosto y se autorizó a partir de este viernes que pasó a las 6 de la mañana el cierre total de la frontera por aire, mar y tierra. Eso ya es una determinación de Estado, lo cual está muy bien porque el presidente dio un ultimátum para que ese desconocimiento o esa violación de la soberanía hídrica del agua dominicana, la violación del mismo canal y la construcción, lo que han hecho es burlarse. Esos sectores extranjeros y esos sectores locales de Haití burlándose. De manera que la determinación del cierre de la frontera ya es un hecho a nivel nacional a partir de este viernes pasado a las 6 de la mañana. Bueno, y respecto a la reelección, usted sabe, don Mario Emilio Pérez, que la reelección no se puede hacer con el estómago vacío. En el país hay una situación económica muy difícil en barrios populares y comunidades. No están recibiendo, como dijo el profesor Juan Bosch una vez, las 3 papas calientes, pero también con la situación que hay. El presidente Luis Abinader, personalmente, como presidente, tiene una férrea voluntad por hacer una buena gobernanza. Sin embargo, la compañía de gran parte de su funcionariado no le ayuda a hacer una buena una gobernanza como se merecería. Sin embargo, nosotros creemos que independientemente de todo el esfuerzo que haga, una golondrina no hace verano. En consecuencia, la reelección no tiene fertilidad en las masas populares, en el país y en todo el pueblo. Sí, sobre todo, si esa oposición política se unifica, eso es lo que dice el pueblo, si se unifica toda la oposición política en torno a la alianza opositora Rescate RD, bueno, ya usted sabe que eso, y si van en una primera vuelta, es obvio, es seguro y es científicamente muy posible que se ganen las elecciones en una primera vuelta. Ahora, esa reelección presenta muchos problemas con la situación social que vive en estos momentos el país y la República Dominicana. No estamos diciendo que no sea un derecho legítimo que tiene el presidente, porque la Constitución no lo prohíbe, ni que ni mucho menos que la reelección no tenga sentido humano, no, claro que sí, pero en términos social y en términos de realizaciones no tiene el cuerpo orgánico como para que se dé como una realidad en la República Dominicana para un segundo mandato. El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, que como es natural, es también de fuerza bochista, ha demostrado en la campaña una especie de temperamento indeciso. Primero, suspendió a Francisco Javier como director de la campaña electoral. Luego, él mismo asumió la dirección y últimamente ya nombró a Andrés Navarro como el director de esa campaña. Algunos analistas políticos le atribuyen un mensaje de crítica, pero sin dar tampoco demostración de la resolución de los problemas que enumera que el gobierno está sufriendo en la actualidad. La pregunta es, ¿sigues creyendo que ha sido la mejor elección la de Abel Martínez para la candidatura presidencial? Sí, efectivamente. Usted sabe que nosotros participamos, los 6 aspirantes a la presidencia de la República, y firmamos un acuerdo de que el que ganara, ese sería el candidato. Y efectivamente, todo lo que fuimos precandidatos, respetamos y consideramos
que esa elección fue una elección efectiva, positiva. Usted sabe que yo apoyé a Margarita Cedeño, ¿verdad? Quien fue vicepresidente de la República, primera dama, etcétera, etcétera. Dirigió programas sociales, etcétera. Sin embargo, tan pronto nosotros terminó la campaña interna, bueno, pues apoyamos al candidato presidencial Abel Martínez. Sí, él ha tenido algunas dificultades y situaciones que se han producido en la dirección de la campaña, la misma renuncia del candidato, del jefe de campaña tradicional del PLD, que le ha garantizado todas las victorias al PLD, Francisco Javier. Parece que hubo una situación de no entendimiento. Bueno, pero eso no ha significado que Abel no haya dejado de crecer y que no haya dejado de tener un liderazgo social y popular en la base del PLD. De manera que nosotros esperamos que este 50 aniversario del PLD y el 25 aniversario de la Fuerza Bochista sean para potenciar la candidatura de Abel y la unidad y la alianza de los partidos que han formado un frente opositor de rescate de la República Dominicana. Bien, le agradecemos a un hombre tan ocupado, tan laborioso, tan dinámico como el licenciado Luis de León, que haya aceptado nuevamente venir aquí a Vertiente de Opinión, programa del cual él es un habitual. A nuestros teleaudientes, la gratitud imperecedera por la atención que nos dispensan. Hasta pronto. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.